La bodega de Martínez, donde suena lo mejor, donde se prende el show. La bodega de Martínez, aquí se vive el sabor. El aplauso a ustedes mismos, gracias. Muchísimas gracias. Oye, qué maravilla que existan estos espacios donde podemos descargar, evocar, hacer tantas anécdotas y evocar a tantas personalidades de la cultura cubana que ya no están, por ejemplo, como Carlos Ruiz de la Tejera. Me acuerdo, tengo una anécdota con Carlos Ruiz de la Tejera cuando yo empecé a averiguar, mi mamá empezó a averiguar cómo se hacía para la Escuela Nacional de Arte. Él vivía en quinta y 10, y yo vivía en 2 entre primera y tercera, doblar, tenía un lado blanco. Y mi mamá le dice, ay, Carlos Ruiz, en una de esas que lo ve, él siempre andaba con su guayabera blanca y tal, le dice, ay, mire, Carlos, el problema es que mi hijo tiene 14 años, va a estar en la Escuela Nacional de Arte. Él le mandaron a leer un libro de Estorino. Para mi mamá, gente de pueblo, pensaba que todo el que estaba publicado estaba muerto. Y entonces le dice él, sí, mire, él vive. Entonces le dice, mamá, pero está vivo. Y entonces se echaron a reír y conocer, haber visto a Carlos Ruiz de la Tejera actuar desde Memoria de su desarrollo, donde él hace ese personaje enloquecido desde las 12 sillas, también creo que trabaja en la guagua. O sea, ese Carlos Ruiz de la Tejera, actor de los 12, del grupo de Vicente Revuelta, del conjunto musical, y esa manera de decir, de ese humor fino, de ese humor que tenemos que rescatar siempre de nuestra comunidad, que se ha perdido. Apostamos siempre por el humor, pero que sea también tú sabes, de ese látigo y cascabel, ¿no? Entonces la declamación me lleva un poco a eso, a imitarlo, me lleva a hacerlo, y yo con mucho gusto voy a evocarlo a ustedes con este Carlos Ruiz de la Tejera. Esto es un poema que se llama No se vive tanto en cuarentena, que es una canción de Eric Sánchez, que yo la tomo como declamación, ¿no? Habla de cuando ya se quiten todos los estigmas, cuando ya se quiten todos los motivos, qué va a pasar con nuestra Cuba, ¿no? Y va un poco de ese humor inteligente. Y dice así, Carlos Ruiz de la Tejera, con amor. Cuando aparezca el petróleo y la cosa no esté tan dura, cuando se acabe el bloqueo y florezca la agricultura, cuando la base naval sea una playa de Oriente, y en las Naciones Unidas un cubano sea presidente. Cuando la ley asesina no se traga a mis hermanos. Cuando no nos condenen por los derechos humanos. Cuando la Unión Europea nos levante las sanciones. Y cuando todo no sea de hacerlo a Pepe Cojones. Cuando en Miami la mafia se quede sin el padrino. Y aquí sigamos jugando de los rusos para los chinos. Yo quiero que a mí me digan cómo será la tajada. A mí que canto bonito, que me canten la jugada, porque yo soy un cubano de la raza paranoica, que vengo oyendo lo mismo desde antes de la perestroika, que mi proyecto de vida lo vivo en cámara lenta, no voy a hablar del absurdo, ni los precios de la tienda. Yo quiero que cuando enciendan la nueva refinería, respeten más mi criterio y no piensen que es bobería. Si la paz con los vecinos me da tremenda alegría, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios mío, gracias, de verdad, gracias. Qué lindo estas provocaciones que hacen, tú sabes, ¿no? Hace que sea prohibido olvidar, de verdad. Y hablando de declamación a teatro, de teatro a monólogo, quiero invitar a una que para mí, por ejemplo, es una de las grandes actrices de su generación, y para mí es un placer inmenso presentar a Ailín Zamora con La Lupe. ¿Cómo se llama el unipersonal? Una noche con La Lupe. Muchísimas gracias, aquí en el bar de Angelito. Candela. ¿Cómo está mi público querido y arriba de La Habana?
Señores, que no se diga. ¿Cómo está mi público querido de La Habana? Con ánimo, caballero. Aunque yo soy de Oriente y a mucha honra. Ay, pero me encanta La Habana. Y los habaneros, claro está. Ay, pero qué inmenso placer siento de tenerlos a todos ustedes reunidos aquí esta noche en el Cabaret La Red. Esta es como mi segunda casa. Yo aquí me quedé atrapada. Atrapada como se quedan las sirenas entre las olas del malecón. Ay, pero atrapados están ustedes, el amor y yo. Ay, pero no me mires con esa cara, niño, que aquí se vino a cantar y a darnos un traguito, claro está, porque si no después no me pagan. Ay, cantinero, hazme un favor y dámele un trago al muchachito, que lo veo como con cara así de deprimido. Y a la Gigi, ay, a la Gigi, que me disculpen ahorita cuando comencé la primera canción a lanzarlo todo. Es que cuando yo canto, se me mete un espíritu en el cuerpo y ¡ra! Comienzo a lanzarlo todo para todos los lados. Ay, hablando de mis cosas, ¿dónde fue que dejé mis cosas? Es que después no me las devuelven, ¿tú me entiendes? De hecho, ya casi llega mi hora de mi break, como dicen los americanos. ¡Ay, los americanos! Los americanos son una cosa muy linda. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando los americanos así grandotes llegaban aquí a La Habana. Niño, ¿qué cosa? ¿Que eso no se puede hablar aquí? No, mi vida, si es que ya en este país uno no puede ni siquiera hablar en inglés. Me retiro. La bodega de Martínez, donde suena lo mejor. Las buenas tardes, las tardes de Miami, las tardes de la bodega de Ángel. Un aplauso. Bienvenidos. La bodega de Ángel, y ustedes dirán, bueno, es la bodega de Ángel, ¿y qué hace Yero en la bodega de Ángel? Bueno, eso es una historia bien bonita que recién empieza y empieza en un día muy especial. Vamos a estar acompañados de muchas mujeres lindas, muchas futuras madres y muchas madres que nos acompañan hoy en toda la tarde. Así que un aplauso también a todas las madres que nos acompañan, grandes artistas, talento local de todas las generaciones. Hoy va a pasar por aquí Ailín Zamora, ¿no? Una gran actriz de nuestra localidad, cubanaza, una guantanamera. Qué orgullo, ¿no? Ser guantanamera, que estés en las canciones, ¿no? Orgullosamente del Guaso de Guantánamo. Esto empieza ahora, esto empieza aquí como que en el piano bar y terminamos en la barra. Así que cualquier cosa estamos permitidos por esa gran madre que tenemos, que nos acompaña, que es Mary. Un aplauso para Mary. Felicidades, Mary, mi amor. Mary, ¿ya viste el regalo? ¿Tuviste el regalo? ¡Ay, qué rico! Una belleza. Felicidades, de verdad, a todas las madres y todo el equipo que nos acompaña, a estos grandes hombres que nos acompañan. Lo mejor siempre está detrás de las cámaras. Yo soy un pretexto para estar aquí en este ambiente tan sabroso, en este sueño tan lindo que se hace realidad. Y le voy a dar la entrada desde ya a quien es mi amiga. Es una muchacha excelente, es una cubana que no por recién llegada ha dejado de que su voz y que su denuncia hacia una Cuba libre esté presente. Actriz de microteatro, actriz de plantada, Ailín Zamora, bienvenida. Gracias. Ay, qué placer. Qué rico. Oye, me da tremenda alegría esto, de verdad. De verdad. A mí mucho más, pero además felicidades a todas las madres, felicidades a mi madre, felicidades a todas las madres que están en Cuba, a las madres de los detenidos de Caimanera, de la represión que hubo fuerte en Caimanera y los desaparecidos. Y a las madres de todos los presos políticos también. De todos los presos De políticos. todos esos niños que hoy por hoy no pueden estar al lado de sus madres. Mucha fuerza, y que lo estemos mencionando hoy precisamente es parte de que ellos estén un poquito más libres. Ailín, Feliz. Desde que llegaste, mucho trabajo. Sí, la verdad que sí, me propuse no perder el tiempo, porque yo sé lo que fue estar 2 años sin hacer teatro, sin hacer arte. Y yo creo que cuando uno aprende en su vida a comunicarse con la humanidad, con lo que nos rodea, por mediación del arte, uno no debe dejar de hacerlo. Y entonces, desde que llegué a los Estados Unidos, sentí que tenía la imperiosa necesidad de comunicarme con las personas utilizando el arte, y es lo que he estado haciendo hasta ahora.
¿Crees que hablar de política siendo artista sea un delito? No es un delito, pero sí es verdad que no está de moda. Los actores que somos frontales, que somos de frente, quizás no siempre somos bien vistos para el mercado, por así decirlo, y más ser una actriz que quizás no estuvo en telenovelas o en programas reconocidos en Cuba me hace no una actriz taquillera, como me han dicho, tal cual, pero a mí no me importa. Yo vine aquí a los Estados Unidos a hacer una denuncia de frente y creo que la política no la mezclo con el arte que hago o con el arte que ofrezco, aunque siempre me gusta que todo lo que haga tenga un mensaje claro para las personas, porque yo confío en el arte, yo creo en el arte. Vamos al inicio de llegar, Ailín. ¿Qué es lo primero que haces llegando a este país? Yo hago Una noche con la Lupe. Yo me comunico con Adris Mateo, una de las actrices también de Plantadas que estuvo, y yo le escribo de qué es lo que está pasando a nivel de teatro en los Estados Unidos, no sé qué, en Miami. Ella me comenta de microteatro. Me pongo en contacto con Yeller Cruz, pero para hacer una temporada otra. Pero pasó que se desocupó un contenedor y entonces él me dijo, ¿tú te atreves a hacer una obra express? Y en 3 días tal cual escribió el monólogo Una noche con la Lupe. Y yo con más atrevimiento le dije, sí, yo lo hago, pero pasa algo también. Los artistas en Cuba no tenemos acceso a toda la información. Entonces yo tenía un conocimiento vago sobre la Lupe, pero no sabía realmente todo lo que vivió la Lupe, cómo la exiliaron. Para las personas que no conocen microteatro, ¿cómo pudieras tú describir a microteatro? ¿Qué sucede en microteatro? ¿Qué es microteatro? Nosotros lo conocemos, pero a lo mejor quien nos está viendo no sabe qué es. ¿Qué es microteatro? Yo creo que microteatro es el mejor espectro de presentación para todo artista que quiera empezar en el mundo del teatro en Miami, porque no es solamente para una comunidad cubana, es para la comunidad argentina, colombiana, venezolana, tiene mucho público. Pero cuando decimos microteatro, eso de micro, ¿no es teatro convencional o cómo estamos? No, es un teatro completamente diferente, es llevar en 15 minutos dentro de un contenedor para 15 o 17 personas, todo un espectáculo con una idea, con un inicio, un desarrollo de personaje, conflicto, qué sé yo, todo el punto. Y luego, después de pasado esos 15 minutos, el público sale y luego llega otro público. O sea, que es un ejercicio actoral tremendo. No, completamente, es una locura. Entonces, ¿qué pasó con la Lupe y microteatro? Empecé a hacer el espectáculo de la Lupe, salió, lo estrenamos, el público le fue gustando, fue caminando poco a poco y para mí ha sido un placer inmenso porque además me pasó que muchas personas que iban a ver el espectáculo me decían, yo conocí a la Lupe y me gustó tu interpretación, y yo me sentía incluso un poco mal porque todavía no había tenido el tiempo para yo dedicarle a estudiar quién fue la Lupe, porque nuestra generación no conoce mucho del tema de la Lupe, como nos perdimos a tanta gente linda que pasó por nuestra cultura tremenda, esa Cuba profunda, esa Cuba de los cabarets, esa Cuba del teatro, nos perdimos. Por eso yo siempre pongo en duda quien trascienda, después del 59 para acá, pongo en duda siempre, porque cuántos Silvios, por ejemplo, no nos perdimos, cuántos Pablos Milanés no nos perdimos. Yo me vengo a enterar de lo de May Porcel aquí, pero yo no sabía que existía un May Porcel, y cuando yo oigo May Porcel yo digo, bueno, ya sé por qué fulano canta así o por qué fulano canta así, ¿entiendes? Entonces, por eso voy a dudar de todo, y me ha pasado porque también sé lo que sientes y sé que el compromiso que uno tiene además del arte, que es la denuncia, si no es pura vanidad el arte, y yo no quisiera tampoco que el arte fuera vanidad, que siempre aportara, que siempre fuera algo de valor, que ayudara a educar. Y entonces cuando tú conoces a todo eso, tú dudas de todo lo que el oficialismo te ofreció. Entonces es difícil. ¿Qué pasa cuando te encuentras con esa verdadera Lupe? Es duro. Es duro asumir que estás embrutecido, es duro asumir que pasaste por un proceso donde te analfabetizaron a priori, completamente, porque las personas me dicen, es que tú ni siquiera pareces de Guantánamo por la forma de hablar, o porque quizás utilizo ciertas palabras y que no sé qué. No, yo soy una persona de tierra, de pie en tierra. Lo que pasa es que estudiar me salvó, y el arte en cierto modo me salvó un poco de que siempre fui curiosa, de querer saber y por qué, y quién es esta persona, y qué hizo esta persona, y qué significa tal canción, porque a veces escuchaba canciones de músicos reconocidos a nivel internacional que yo no sabía lo que significaba, y cuando iba a la traducción decía, mira, esta gente quiso decir esto. Eso me salvó un poco, pero realmente es frustrante asumir
que con 32 años no sabes nada. O sea, ni siquiera sabes de la historia de tu propio país y me parece que eso es completamente penable. El comunismo debería ser penable solamente por eso, porque tú no tienes el derecho por encima de nadie para adoctrinar militarmente a nadie, para imponerle un pensamiento a nadie o para hacerle creer a un niño que no tiene voluntad de pensamiento, que no tiene voluntad propia como persona e imponerle una cosa de que esto es bueno y esto es malo. ¿Quién eres tú? Hay momentos en que, por ejemplo, uno como estudiante de arte siente cierta rebeldía y la misma enseñanza, de pronto a la enseñanza misma se le escapan ciertos nombres de personas que tú no encuentras en los libros de él. Y así me pasó con Padura. Yo estaba en una clase que estábamos hablando porque de momento en Cuba se puso de moda Vigilio Piñera. Como que el oficialismo de pronto, después de todo lo que pasó Vigilio Piñera, pusiera de moda a Vigilio, entonces la feria del libro dedicado a Vigilio Piñera, los libros de Vigilio Piñera, entonces fue como una hipocresía a la historia después de haber pasado Vigilio entre tanto. Y yo me acuerdo que en una clase me dice el profesor, no, porque Berto Padilla, pero olvídense de ese nombre. Y yo, como joven que siempre buscó un poco más allá, yo hice así, lo anoté. No conseguí más ninguna información de Berto Padilla y aparece ahora mismo Ian Padrón con el caso Padilla y revela todo eso. Hay tanto de la historia que no conocemos, hay tantos personajes que ni siquiera quedándose en Cuba llegamos a conocer de nuestra cultura. Estamos hablando de cultura, pero es difícil a veces en un ámbito tan estrecho como ha sido la política cultural cubana, que se separe la política de la cultura. A mí me hubiera gustado solamente hablar de cultura y del proceso cultural, pero es imposible porque ahora vamos a tocarla cuando te tropezaste con la vida de la Lupe y vamos a ver qué pasó con la vida de la Lupe. Exactamente, o sea, me tocó entonces conocer que la Lupe era una actriz que obviamente no tenía nada que ver, entre comillas. Ella, actriz y cantante, era una intérprete. Sí, era una persona que no tenía nada que ver su show con respecto a lo que se conocía formalmente. Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque Cuba fue, por supuesto, un lugar importante a nivel internacional en el arte. O sea, en Cuba hubo un boom latinoamericano importante. O sea, sí, pero ¿crees que le molestó de alguna manera a esa revolución joven, esa historia de esa Cuba de cabaret y de noche que tanto existía, ¿no? En La Habana, esa Habana de bohemia, eso le molestó mucho a un régimen y ahí hubo artistas que se plegaron a la supuesta revolución y otros que no. Uh-huh. Es que además en el caso de ella no era ni siquiera una artista convencional a nivel personal, porque también era una persona que era de frente, que era transgresora. Exacto, problemática como la conocemos. Entonces ya cuando tú tienes una persona que viene siendo así, lógicamente en el momento en el que estaba ocurriendo en los 60, el estallido, acaba de triunfar el mentiroso y el asesino de Fidel, por supuesto que ellos quieren tratar de tener artistas que apoyen su discurso malicioso. Al haber entonces artistas que vienen así con una propia identidad, con una propia rebeldía, como mismo pasa ahora, lo que en aquel momento pasó. Esa es en la etapa ella frente a un sistema, pero a nivel cultural, ¿cuánto te aportó? ¿Cómo fue ese enfrentamiento hacia esa artistaza, allende todo el problema político, además de todos los problemas? ¿Cómo fue enfrentar a una de las artistas emblemáticas? Eso es una de las letras doradas que tienen que estar puestas en las páginas de la música cubana, la Lupe. ¿Cómo fue interpretarla? Porque no era fácil ella en sí misma. No fue fácil. Y yo no quiero aparentar ser arrogante ni nada por el estilo, pero te juro que fue un sueño hecho realidad, porque en cierto modo la Lupe tiene ciertos puntos de contacto con mi forma de actuar, con mi forma de interpretar el arte, con la forma en la que me gusta a mí hacer teatro. Entonces es esta persona que parece fiera en escena, pero al mismo tiempo tiene un pesar, tiene un sentir, tiene una fragilidad. Una fragilidad, porque además fue una mujer golpeada por sus ex maridos, juzgada por su orientación religiosa. Entonces fue como una mujer víctima de la propia sociedad, víctima del sistema, porque no encajaba. Exacto. Con los dogmas de una supuesta revolución correcta, ¿no? Era como un ave más libre. ¿Qué pasa con la Lupe cuando sale afuera? Ya cuando está fuera de Cuba, el choque es mucho más fuerte, porque lógicamente en Nueva York ella
es donde más tiene el boom, porque lógicamente una actriz como muchas personas la reconocían que era una actriz en escena. Yo creo que es una actriz que cantaba definitivamente. Tal cual, para mí también lo era. Al llegar a Nueva York es como que tiene el sumum de su momento como artista. Ella en Puerto Rico con Tito Puente logró hacer alguna que otra sello discográfico, estuvo en algún que otro sello discográfico. ¿Qué pasa? Que ya ella cuando sale de Cuba no pasa como cuando Celia sale de Cuba plena, ya la Lupe llegaba un poco más maltratada. Estos sistemas no le golpean a las personas de la misma manera. Entonces ya ella estaba con un cierto desequilibrio y tal. Aunque Tito Puente, que sí pudo ver talento en ella, hizo algún que otro disco, la carrera fue bien corta. Y ya tenían su titingó también, al final de la carrera de la Lupe, ya tenían un titingó ahí entre Tito Puente y ya venían como que ciertos chismes sobre problemas entre ella y Celia, como que hay ciertos momentos ahí en el final de la carrera de la Lupe que no la ayudaron un poco, porque ella también conocemos que sufrió haber caído en las drogas, haber caído en el alcohol. El mismo maltrato doméstico. Ya ella venía siendo víctima. Cuando tú vienes siendo víctima y tú no tienes un momento para tú procesar y canalizar todos esos problemas con lo que tú vienes cargando y llegas a un mundo completamente diferente para el que nadie nos preparó, es mucho más fuerte. No todo el mundo asume la migración del mismo modo. Y que yo creo que no basta con talento. Yo creo que si ese talento no viene acompañado de un empuje y de cierta objetividad, yo creo que así hemos perdido grandes talentos. Oscar Wilde decía que los amados de los dioses mueren jóvenes. Está el Club de los 27, de toda esta generación de rock and rolleros que todos mueren a los 27 años. Es difícil, la carrera es difícil, el arte es difícil si a veces no tienes un cierto mentor o una cierta plataforma que te ayude a poder desarrollarte. El artista se muere, es como una flor que se marchita. es vulnerable siempre a todos estos procesos. Entonces hubiéramos tenido mucho más de la Lupe, quizás se hubiera tenido ella quizás un poco de disciplina personal y quizás se hubiera sido a lo mejor estos tiempos, pero bueno, ahí está su legado. Como la Lupe hay muchísimas monstruas, pero bueno, la Lupe en el teatro, ¿qué anécdota nos puedes contar de esa temporada que fueron? ¿Cuántas funciones más o menos de 15 minutos se puede hacer en microteatro en una temporada? Yo te puedo asegurar que en microteatro fueron 3 semanas nada más, o sea que fueron fijo más de 20 presentaciones, porque es la ventaja que te da microteatro, que puedes repetir, en una noche das 5 y 6 presentaciones. ¿Te encontrabas gente interesante? ¿Te decían algo? Todo el tiempo había gente interesante, pero además cuando se presentó la Lupe, porque la llevamos a Nueva York, a un festival de monólogos en Nueva York, donde cogí segundo premio de interpretación. Cuando la obra se presenta en Nueva York, Perdón. y no pasa nada, y viene gente, o sea, me había pasado en Miami, pero en Nueva York. O sea, el estreno fue en Miami, microteatro Miami. Sí, ahí estuvo 3 semanas consecutivas y sí hubo mucha gente que se acercaba a mí y me decía, yo conocí a la Lupe, me gustó tu interpretación, no sé qué. En Nueva York fue una señora cubana que me dijo, no, es que yo la conocía de amiga, mi amiga, incluso en sus últimos momentos estuvo ella, y me dijo, y tú me conectaste directo. Yo hago una interpretación de la Lupe, eso siempre lo aclaro. Yo no trato de caracterizarla fiel, yo hago una interpretación de lo que siento. Claro. De ella como persona. El teatro te permite eso, que haces una convención, no es como el cine que trata de a nivel físico, tratar de que te parezca al personaje. Además que creo que sí se parece bastante, o sea, los que la tienen bastante fresca pueden saber que hay algo ahí, ¿no? Es que pasa con esos misterios, cuando tú trabajas con personajes como Celia, como la Lupe, como Bola, son ángeles fuertes, ¿no? Que de momento se quedan un poco de uno, ¿no? Me pasó que las personas me decían, es que no eres tú, cuando tú haces la Lupe no eres tú. Como a modo de chiste, cuando en Cuba yo oía Fever, que era la única canción que yo había oído de la Lupe en Cuba, yo siempre, donde quiera que ponían Fever, era a modo de chiste entre mis amistades que yo empezara a interpretar la canción, porque como que siempre me gustó la rebeldía de la Lupe en escena, pero ya interpretarla.
en Nueva York, que fue su segunda casa, que la acogió en sus últimos días, hasta donde tengo entendido, y que personas que la hayan conocido me hayan dicho, yo la vi en ti. Te juro. Wow. Aparte, Nueva York es la capital del teatro. Pero además fue su agua así de donde se desarrolló súper bien, fue en Nueva York. Qué bueno que de alguna manera quede, que yo tengo una frase que siempre la pongo en Facebook o en las redes cuando comparto, que es prohibido olvidar. Porque si nosotros como generación olvidamos lo que nos antecedió, es complicado después contar una historia, sino el mismo error. Y no venimos de ninguna parte, sino le damos el valor que lleva estas personas, que además nosotros somos de un sistema, volvemos a caer en lo mismo, de un sistema que de ser por ellos no hubiera mencionado nunca. O sea, es muy difícil encontrar, o sea, tú no puedes nunca en la radio, por ejemplo en Cuba, pedir nada de la Lupe, ni de Celia, ni de Olga Guilló, ni de tantas personas. Es terrible. Entonces, ¿quién decide que yo como joven cubano, como joven ávido de conocerlo todo, por qué me dan a escoger? ¿Por qué me dicen estos sí, estos no? Estos estuvieron presentes, estos no. Estos se plegaron, estos traicionaron. Y así con el deporte, y así con la ciencia, y así con la literatura, con todo. Y es lamentable. Y así como lamentable es lo que sucede en Cuba hoy por hoy con los presos políticos, y que por lo menos ahora, yo creo que alguien decía que esto tenía que haberse hecho, esta revolución que está sucediendo ahora, de grabar, de plasmar la memoria histórica. Esto está sucediendo ahora, pero tenía que haber sucedido mucho antes, pero nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde para que la gente confíe y deje esto plasmado para prohibir olvidar. Somos un exilio sin mucha historia que contar, sin mucha historia contada, por contar muchísima. Entonces, por aquí va a pasar muchísima gente que espero que sirvan de inspiración, y que también las grandes empresas se pongan las manos en los bolsillos y apoyen el arte, ¿verdad? Sí, hay que apoyar el arte, señores. Tienen que apoyar el arte, porque además, como dije ahorita, hay muchos artistas con muchas ganas de decir, con muchas ganas de hacer. Y yo siento que si esos artistas leales a sus convicciones, leales a la libertad de Cuba y claros en las cosas, si tienen el apoyo, créanme que si en Cuba los comunistas quisieron silenciar el arte, no fue por gusto. Entonces, darle apoyo a los artistas que quieren decir y que tienen algo para decir, eso es contundente, eso es importante. Muy lindo, qué bien. Óyeme, aunque ya estamos como esta primera parte, vamos a cerrarla contigo. Tú no te puedes ir sin que nos hagas un mensaje, o sea, sin que nos hagas un pedacito de la Lupe, ¿no? Sí, o una canción, o un texto que lleva una canción. Vamos a ver, dale, aquí te dejo. Esto es la bodega de Ángel, un lugar donde estoy yo cuidando hasta que me descubran. ¡Aplauso! Aquí lo dejo con Ailín Zamora. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba plenamente en la fiebre de tus besos. Fingiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea,
Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. ¡Ay, Dios mío! Gracias. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias. Dime algo. Dime algo. Todo lo que quieras. Te lo dije, ¿viste? Una joya tremenda. Agradecerle también a Yerler de la Cruz, que fue mi director y el guionista del monólogo y quien me ha ayudado muchísimo también. Pues te queremos aquí a cada rato para que en Alpairo TV para que nos acompañes, de verdad que sí. Gracias, me siento muy bien. Aparte, el patio, el fresquito. Feeling que tiene. Me encanta, aquí hay muy buena energía. Gracias. Qué maravilla. Un aplauso, venga. Gracias, mi amor. La bodega de Martínez, donde suena lo mejor, donde se prende el show. La bodega de Martínez, aquí se vive el sabor. Pink Melon. Desde Alpairo TV te presentamos una marca creada por la empresaria Sandra Santana, accionista de Alpairo TV y modelo del canal, sinónimo de actitud, sofisticación y autenticidad. Cada pieza refleja confianza, belleza y ese toque único que te hace destacar. Descúbrela en Alpairo TV junto a Sandra Santana, accionista y modelo del canal. Pink Melon. Alpairo TV y Radio Tubi felicitan a todas las madres en su día. Mami, te amo mucho. Este 20 de mayo conmemoramos la proclamación de la República de Cuba. Un día que marcó el nacimiento de una nación y que hoy, más que nunca, nos recuerda cuánto queda por conquistar. Desde el exilio y dentro de la isla, levantamos la voz por los presos políticos, por los que resisten en silencio por una Cuba libre y digna, y por el derecho a vivir en libertad. Este 20 de mayo, en Alpairo TV, no olvidamos, no callamos, no nos rendimos.